a un desarenador, una planta de tratamiento. Ya voy a hacer la presentación. Veíamos lo que era el consumo de agua, consumo neto, que efectivamente necesita cada habitante para poder satisfacer sus necesidades. Decíamos que en el 0330 algún tipo de medición nos permite tomar una dotación neta máxima, la cual depende de la altura sobre el nivel del mar, de la zona que va a ser atendida. Entonces, desde mayores de 2.000 metros sobre el nivel del mar, era 120 habitantes día. Entre 1.000 y 2.000 metros sobre el nivel del mar eran 130 litros habitantes día, y menores de 1.000 el nivel del mar eran 140 habitantes día. Pero decíamos que si yo capto lo que está un habitante, si yo captamente 140 litros por día, en el camino a la vivienda se me presentan pérdidas, las cuales se conocen como pérdidas técnicas. Entonces, si yo obviamente lo que necesita el habitante, cuando llegue a la vivienda el agua no va a llegar esa cantidad, va a llegar menos. Entonces tengo que afectarlo por un porcentaje de pérdidas, el cual se le conoce con el nombre de dotación bruta. La dotación bruta sería la dotación neta entre 1 menos el porcentaje. También decíamos que el porcentaje que nos permite la norma es del 25%. Caudales de diseño. El caudal de diseño para cada uno de los componentes de un sistema de acueducto va a ser el caudal máximo. Resulta que el máximo diario es para todos, con excepción de las redes de distribución que se diseñan con el caudal horario. Pero también decíamos que el caudal medio diario es decir, la dotación bruta por población. Es decir, tenemos la dotación bruta en litros habitante día, y la población en habitantes, eso me va a quedar en litros día. En litros por día, y para poder llevarla a litros por segundo me tocaría dividirlo entre 86, que es el número de segundos que tiene un día. Luego tenemos el máximo diario, que es el caudal medio diario por K1. Entonces, vemos que K1 es 1.3 o 1.2. Entonces, 1.3 para poblaciones de 12.500 habitantes, 1.3 para poblaciones menores de 12.500 y 1.2 para poblaciones de 12.500 habitantes. El caudal máximo horario, entonces, sería el caudal máximo diario por 2. K2 es 1.5 o 1.6. También depende del número de habitantes. Entonces, 1.6 para poblaciones menores a 12.500 habitantes, o 1.5 para poblaciones con más de 12.500 habitantes. Cantidad de agua que debemos medir al entrar, al captar una fuente de abastecimiento. Van a haber varios instrumentos de medición: neta parcial, el vertedero, correntómetros, estaciones de aforo, trazadores químicos. Veíamos algo de la canaleta parcial, que era pues un método muy utilizado debido a que está estandarizado. Ya conociendo el ancho de la garganta y los niveles de agua, un nivel de agua al inicio y otro después, ya podemos saber qué caudal está para ese punto. Hay canaletas parcial de
dependiendo de si es la descarga libre o si es una descarga sumergida, va a tener una relación entre la altura al inicio y la altura al final. Aquí tenemos la ecuación de calibración. Veíamos que para anchos de garganta de 7 centímetros vamos a tener un caudal de lectura de 0.85 litros por segundo hasta un caudal máximo de 53.8, y haciendo a medida que va aumentando el ancho, es decir, W, vamos a tener capacidad de medir caudales mayores, hasta 3.950 litros por segundo, lo que corresponde más o menos a metros cúbicos por segundo. Aquí está N y K para aplicar esta ecuación que está aquí, que es la ecuación de calibración. También veíamos, esto lo vamos a pasar rápido porque eso ya lo vieron ya, lo que es vertederos. Vertedero no es más que una abertura sobre la cual fluye un líquido. Se clasifican de diferentes maneras dependiendo de su forma, la pared, el tipo de descarga, o de contracciones laterales. Entonces, según su forma, pues tenemos vertederos rectangulares, triangulares, circulares, semicúbicos, parabólicos o proporcionales. Según las cantidades de contracciones, tenemos sin contracción lateral, con contracción lateral sencilla cuando tiene una sección, o con contracción lateral doble en ambos lados del canal. Aquí tenemos un canal rectangular. Esta sería la ecuación del vertedero para poder saber cuál es el caudal que pasa por ese punto. Aquí vertedero triangular, cuyo es posible leer menores de 30 litros por segundo. Y aquí está lo de la capta de aguas superficiales, eso como una bocatoma, que no es más que una obra de captación y derivación de un río. Se diseña con el caudal maximario. Debe colocarse sobre donde el suelo sea estable y resistente a la erosión, luego, es decir, en un lugar recto para evitar sedimentación o evitar las erosiones. Si no tenemos otra opción, miren que la idea es que se ubique en zonas en la parte exterior de la curva, pero protegiendo la orilla para evitar la erosión en ese punto. Entonces, tipos de bocatoma, está la toma lateral con muro transversal, que es para ríos pequeños, o quebradas. Entonces, todo lo que tiene es una rejilla en la lateral del canal para que el agua pues fluya por ese punto, y se ha llevado a una cámara de recolección, la cual se encuentra aquí en este punto, y luego una tubería de conducción. Aquí también se encuentra una tubería de acceso para cuando yo esté captando más caudal del que requiero, poder devolverlo hacia el cuerpo de agua. Está la bocatoma de fondo, que esta ya no tiene la rejilla en la parte de la que está en el fondo del río, sobre una presa, y por aquí se capta el agua y se lleva también a una cámara de red y luego a un desarenador. Aquí también tengo un vertedero por el cual se va a pasar, que capte de más aquí en la rejilla, entonces va a pasar por este punto y va a ser devuelto al cuerpo de agua. Esto es un corte de esa misma bocatoma de fondo, que aquí está una presa, aquí está la rejilla, y por aquí, por este canal, voy a conducir agua hacia mi desarenador. También voy a tener los caudales de exceso, los voy a regresar al río. La bocatoma también puede ser por gravedad o por bombeo, dependiendo de mis características topográficas.
Aquí también tenemos unas estaciones de bombeo fertilizantes. Esto se hace con el de aprovecharlos al máximo. Aunque el nivel del cuerpo de agua y del río es muy bajo, yo tengo la oportunidad de bajar este planchón que está aquí y poder seguir captando el agua del cuerpo de agua. Aquí la exigencia es que aquí debe haber una manguera flexible para que tenga la posibilidad de deflectarse y que no se vaya a partir cuando este planchón suba de nivel. Acá el mismo principio, sino que acá se le coloca un riel sobre la orilla o sobre la banca del río de agua para que este suba o baje en caso de que aumenten o disminuyan los niveles. En un ejemplo de bocatoma de fondo, el cual, como les digo, el caudal máximo diario, lo primero que tenemos que saber es que en ese ejemplo el canal es rectangular, entonces podemos inferir que el BCO se comporta rectangular. Entonces, ¿cuál es la ecuación del vertedero rectangular? Q igual a 1.84 por la longitud H a la 1.5. Como ya sabemos cuál es el caudal, les voy a explicar las fórmulas y después miramos el ejemplo. Como ya sabemos cuál es el caudal, ¿cierto? ¿Cómo sabemos cuál es el caudal que necesitamos? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice cuál es el caudal? Hola. ¿Con qué caudal diseñamos? Lía, ¿con qué caudal diseñamos? Lía. Jesús Alberto. Dígame. Diseñamos esa captación. Con la fórmula de las fórmulas que están ahí. ¿Con qué caudal? ¿Con el medio diario, con el máximo diario, con el máximo horario? ¿Con medio cuál? diario, profesor. Yo pensaría que con el... No. Michael Morales. Luis Fernando Flores. Guillermo Cadrasco. Bueno, ya aquí respondió Luis Flores. Máximo diario. Con el máximo diario. Recuerden que todas las estructuras de captación, de conducción, aducción, tanques de almacenamiento, vamos a máximo diario. La única que vamos a diseñar con el caudal máximo horario, las redes de distribución. Entonces, como ya yo sé con qué diseñar, es decir, que caudal ese caudal ya lo conozco. Entonces, yo quiero saber cuál en el vertedero. Entonces, yo puedo despejar de esta fórmula, despejo la altura. Pero una corrección aquí por las contracciones laterales que va a tener
el vertedero. Entonces vamos a tener dos contracciones laterales, creo que en el ejemplo, entonces aplicamos con esta longitud, este es el L o el ancho del vertedero. Ahora vamos a ver que en el ejemplo me dan esto, entonces yo tengo que corregirla por el número de contracciones laterales que tenga. Entonces esa fórmula es L menos 0. Por N por H. ¿Qué es N? ¿Se alcanzan a ver ahí? ¿Qué es N? N es el número de contracciones laterales. Y H, que yo calcule acá, es la altura de la lámina de agua en el punto de la presa en el río. Entonces, con L' voy a corregir, hacer la corrección por contracciones laterales. ¿Qué pasa si no hubiese contracciones? N sería 0. ¿Y cuánto sería L' entonces? 0, bro. No. Si ese L' sería igual a L, es decir, que no había que hacer ningún tipo de corrección si no tuviéramos contracciones laterales, ¿cierto? Luego de eso, necesito saber cuál es la velocidad del río. En ese punto sencillo, velocidad del río va a ser caudal sobre área. Entonces el área sería L' por, con esa calculo cuál sería la velocidad del río en ese punto. Obviamente aquí en velocidad del río el caudal no es el caudal máximo, ¿cierto? Es el caudal del río. En el ejemplo ya nos dan cuáles son las áreas del río en diferentes temporadas, en temporada seca y en temporada de lluvia. Si a mí no me dieran el caudal del río, ¿cómo hago para saber cuál es el caudal del río? Ya ustedes dieron hidrología. La estamos viendo, profe. Están dando hidrología este semestre. Sí, ¿Quién dio hidrología ya? Este curso. Ninguno. ¿Quién están? ¿Con qué profesor? Luis. Sepa, bro. Ah, ok. Yo como se sepa, profesor. Sí. Ok, entonces, si yo no, esto es importante y aquí les voy a hacer un paréntesis. Sí. Yo les decía que proyectos son proyectos en los cuales confluyen varias disciplinas, varias ramas de la ingeniería. No tuviera el caudal, si no me lo dieran, yo teniendo en cuenta la hidrología de ese cuerpo, yo podría calcular cuál es su cuenca, cuál es el área de la cuenca y por diversos métodos y con la disponibilidad de precipitación, yo podría construir una curva de intensidad, duración, frecuencia. Me dicen a partir de un tiempo de duración de una lluvia, por ejemplo, yo podría saber cuál es la intensidad de esa precipitación por hora y construir un hietograma, el cual me sirve para predecir, por decirlo así, y modelar cuál sería, bajo un evento de lluvia, cuál sería el caudal que aporta esa cuenca al. Entonces yo podría calcular, o sea, ¿qué pasa? Si yo tengo un cuerpo de agua, yo debo hacerle un estudio hidrológico e hidráulico prácticamente durante un año para yo saber cómo se comporta él en de lluvia y en de sequía, para yo cerciorarme de que de pronto no me vaya a quedar en agua en algún momento y para diseñar esa presa que le estaba mostrando acá.
¿Listo? Muy importante, entonces, como ya ustedes saben, rejilla en el fondo, por ahí entra el agua y se ve algo así como esta gráfica que tengo aquí. Por aquí está la rejilla y por aquí entra el agua. Entonces, ustedes se dan cuenta, esto es como un movimiento semiparabólico y hay una fórmula que se le conoce como la ecuación del chorro, la cual está por este punto. ¿Dónde está? Aquí. Esta es la ecuación del chorro. La velocidad en el río debe estar, según la norma, de 0.3 metros por segundo a 3 metros por segundo. Es decir, que si en esta fórmula me hubiese dado menor de 0.3 metros por segundo, ¿qué podría ser ahí? Si me hubiera dado menor de 0.3. Si la velocidad del río me da 0.1, por ejemplo, ¿qué hago yo ahí? Esto que está acá abajo, que es, si yo disminuyo el área, es decir, este componente pues, de acá abajo, ¿qué pasa con la velocidad? Aumenta. Si a mí me hubiese dado 0.1 segundos, para que cumpla con este rango, yo tendría que disminuir este área. Entonces, lo que hay que disminuir prácticamente de la presa o del canal, o sea, L'. ¿Ok? Claro, bro. Entonces, ahora como les venía diciendo, yo tengo que calcular en esta parte de la rejilla, yo debo calcular este ancho B, el ancho del canal por donde van. ¿Cómo calculo esto? Miren que aquí hay dos expresiones de esa ecuación chorro. Esta que está aquí está del interior del muro hasta este punto, hasta el interior del chorro, se conoce como X sub I. Y la distancia entre la parte del filo exterior del chorro se conoce como X sub S. Entonces, si yo calculo X sub S y le adiciono un espacio más para que se choque en este muro de aquí, entonces ya yo tendría cuál sería o cuál debería ser el ancho de mi canal. Entonces, aquí está la ecuación del chorro. Entonces, B, que es el ancho igual a X sub S más 0.1. Este 0.1 es dejarle 10 centímetros para que el chorro no pegue en el muro, más que eso. ¿Está claro hasta ahí? Sí, profe. Ok. Luego, debo diseñar la rejilla. El área de la rejilla es igual a que es la separación, perdón, entre los barrotes y por el número de orificios entre barrotes por B. B de barrotes. Entonces, ese sería el área neta por el cual está pasando el agua. ¿Sí?
Acá tenemos una relación entre el área neta y el área total. Entonces aquí ya me quedaría que la fórmula es el que está aquí, ahorita la vamos a ver mejor. Esta LR es la longitud de la rejilla y el que pasa a través de la rejilla es K por la velocidad entre los barrotes. K es 0 para flujos paralelos a la sección, es como decirlo, como a favor del flujo. En este caso, aquí, de esta manera hacia la derecha y los barrotes están ubicados de tal forma que están paralelos a la corriente. Entonces, en esos casos, ese es el caso ideal porque ya si nosotros ubicamos los barrotes de otra forma, de forma perpendicular, mayor pérdida en la entrada del agua. Para este caso, que es paralelo, a K va a ser igual a 0.9 y la velocidad de los barrotes máximo debe ser de 0 metros por segundo. Acá ya con la rejilla ya podemos del canal debe ser mínimo de 40 centímetros con el fin de que una persona a hacerle a esa estructura. Entonces, hasta ahí hemos diseñado el canal de recolección. Luego vamos a ver aquí una gráfica que es esta, en la cual, suponiendo que todo el agua aquí, voy a tener un nivel, inicio del canal y un nivel aquí al final, porque aquí viene una caída. ¿Quién sabe cómo se le conoce este nombre aquí de esta altura del agua en este punto? Antes de caer, ¿por dónde pasa el agua ahí? ¿Cómo se le conoce de aquí, a esta altura? Esa es la altura crítica, profe. La altura. Entonces, yo cuando en hidráulica, siempre que se iba a hacer la construcción de un remanso o de un perfil, siempre se generalmente por la altura crítica, porque es la altura fácil de calcular, y de ahí nos regresamos hasta el nivel inicial. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es calcular esta altura crítica. Aquí nos aparece un I, que es la pendiente del... esta pendiente de aquí la vamos a asumir. Esa pendiente debe estar más o menos entre el 2 y el 14%. Generalmente o particularmente, para mí una pendiente buena es el 2-3%, que facilita, las velocidades son tan, de pronto no va a haber sedimentación, pero ya pendientes más altas, obviamente no. Entonces, teniendo la altura crítica, aquí está, sería, y la altura acá en el lineal, pues sería esta de aquí, el corte en aguas arriba y aguas abajo. Y le voy a dar, obviamente, un borde libre al canal. ¿Sí? Entonces aquí en este punto ya sería como la línea de la diferencia entre estas dos alturas, y la pendiente por la longitud me da las pérdidas también de energía, más el borde libre. Entonces esto me da la altura que debe tener el canal en el agua arriba como agua abajo. Luego de esto de que pase por la rejilla, pasa al canal, llega a otro canal. Entonces el otro canal prácticamente lo vamos a diseñar igual que aquel con la ecuación que acabamos de dejarle un espacio adicional, ya no de 10 centímetros, sino de 30 centímetros para que no pegue ahí en el muro.
Aquí está XG, la ecuación de chorro también. Y también vamos a diseñar, miren que aquí es mal, pero cuando yo tengo caudales de exceso, van a pasar por aquí, por este vertedero, y los voy a devolver al río. Entonces yo debo saber cuál es el que estoy captando por mi rejilla, cuál es el caudal real, porque yo generalmente que pase el caudal de diseño, pero a veces va a pasar. Y cuando eso sucede, entonces voy a tener que restar el caudal que capto menos el caudal de diseño, y es lo que yo voy a devolver. ¿Sí? Y con eso diseño mi vertedero de exceso. Listo, entonces pues déjenme y les presento el ejemplo del libro. Este ejercicio nos lo facilitó un compañero de ustedes de otra clase. Entonces ya ahí les voy a presentar el ejemplo. ¿Me confirman que bueno? Entonces, aquí en el ejemplo nos dicen que nos da una información previa, que el periodo de diseños, recuerden, aquí les voy a dar porque el libro ustedes saben que ya, y les dije que está desactualizado en algunas cosas. Para nosotros hoy debería ser ¿cuánto periodo de diseño? ¿Cuánto? 25 años. Ese es el periodo de diseño mínimo para un sistema de acueducto para cualquiera de los componentes. Población a diseñar, me dicen que de acuerdo con la proyección de población realizada aquí anteriormente, se tiene que la población para el 12 es de 6.293. Pero ya me dan el caudal de diseño, entonces el caudal máximo diario para ese año es de 13 segundos. Aforo del río, el caudal del río en tiempo seco es de 50 litros por segundo, el caudal medio 2.2 metros cúbicos por segundo, el caudal máximo del río es 1 metro cúbico por segundo. Eso ya me lo dan. Recuerden que les dije que si no me dan, yo debería hacer un de la cuenca y definir cuál sería, con qué caudales voy a trabajar. Me dicen que el ancho del río en el lugar de la captación es de 1.5 metros. ¿Sí? Entonces, ya aquí tengo los datos, caudal de diseño 13 litros, que es lo mismo que 0.0 cúbicos por segundo. Ancho de río, 1.5 metros. Entonces, voy a definir la presa, que debe ser mayor de 0.7. Entonces, yo voy a suponer que es el ancho. Ya teniendo el ancho y teniendo el caudal, recuerden que íbamos a hallar H, que era la altura de la lámina de agua sobre. Entonces, con esta fórmula ya puedo calcular cuál es el H.
Me da que es 0.04 metros. Ahora debo hacer la corrección, es decir, hallar L' con contracciones laterales. Entonces, poner que son 2 contracciones laterales las que tengo. Pues L' sería L menos 0.1 H. Entonces, recuerden que N de contracciones laterales y H fue lo que calculamos en la altura de la lámina de agua en ese punto. Esto me da 0.96 L'. Ya teniendo L', recuerden que teníamos que la velocidad del río era de caudal sobre 0.99. Aquí había un error que el caudal es el caudal de diseño del sistema de acueducto, pero bueno, aquí lo calculamos y le dio 0.26 metros por segundo. Recuerden que era entre 0.3 y 3 metros por segundo, es decir, que cumplía en ese momento. Pues vamos a calcular el canal, el ancho, el B del canal. Entonces, X sub S, recuerden que es la parte filo superior o exterior del chorro, 0.36 por la velocidad a la 2/3 más 0.6 H a la 4/7. Reemplazando, le da que es 0.20. ¿Ok? Entonces el ancho canal va a ser XS más 0.1, entonces esto me da 0.4 metros. Él calculó aquí se calculó I, pero X sub I realmente no nos sirve para el diseño del canal, sino X sub S, por parte externa del chorro, pues va a tocar primero el punto. Entonces le dio 0.37, aproxima a 0.40, es decir, 40 centímetros, que es el ancho mínimo del canal. Luego, las rejillas y el número de orificios. Entonces, aquí dice que se da media pulgada y la separación del barrote es de 5 centímetros. Y suponemos la velocidad entre barrotes de 0.1 metros. Recuerden que la velocidad máxima en los barrotes era de 0.2 metros por segundo, entonces yo voy a suponer una velocidad menor a esa. Entonces la velocidad de los barrotes va a ser igual a 0.1 metros por segundo, como va los paralelos al sentido del flujo va a ser 0.9. El área neta va a ser Q sobre K por la velocidad en los barrotes, la cual me da 0.146 metros cuadrados. Resulta que el área neta, entonces, por B por N, entonces tenemos esta relación, que ya se las mostré allá anteriormente, A más B por el área total. Y el área total es B, el ancho del canal, por la longitud de la... Ya yo tengo el área neta, que es esta que tengo aquí, 0.146. Lo que note es la longitud de la rejilla. Entonces, dejo la longitud de la rejilla y me da esta expresión que tengo aquí. Reemplazando, me da que la longitud de 0.46 metros. Es decir, este canal a mí me dio el ancho de 40 centímetros. Y ahora hallé la longitud de la rejilla, la que me dio lo que es 0.46 metros. Pero me dicen que la longitud mínima de la rejilla es de 0.70. Entonces se adopta 0.70, aunque me haya de 0.46. ¿Cómo vamos hasta ahí? Puros conceptos de hidráulica. ¿Cómo vamos? Bien, profe.
Voy a calcular con esta, como me había dado 0.46, pero yo voy a adoptar 0.7, o sea, es decir, 70 centímetros, hallo el área final, el área neta con esta longitud, que sería la separación entre los barrotes, que es de 0.05, habíamos supuesto que era así, por la longitud que adopté, la de 0.7, por el ancho del canal, que era de 70, más aquí 0.05, que es la separación entre los barrotes, más lo de la varilla. Y esto me da 0.223 metros cuadrados. Ahora vamos a calcular el número de orificios, en la cual es la fórmula de área neta A por B por N, y despejo N, y me da que son 11.16 orificios. Entonces adoptan 12 orificios, sepa 5 centímetros entre sí. Y ya con esto, ahora sí, ya con estas condiciones finales, ya neta definitiva. Porque ya N es el número de que el área total ya nativa es de 0.240 metros cuadrados. Pero ¿qué pasa? Yo arriba supuse una velocidad entre los barrotes de 0. ¿Cuánto? Metros por segundo, pero ya yo varié las condiciones. Entonces ahora sí voy a calcular en los barrotes. Entonces así 0.06 metros por segundo, es decir que estamos cumpliendo con que debe ser menor de 0.2 metros por segundo. Y la longitud la registramos y me da que es de 0.75, porque la separación entre los barrotes me dio que 11 barrotes, pero yo puse 2. Con eso recalculamos la longitud de la rejilla, que nos da 0.75. ¿Listo? Los niveles de agua en el canal. Recuerden que este es el nivel inicial, o sea, aguas arriba, y el final, es decir, aguas abajo. O sea, aguas arriba tenemos una longitud, la altura crítica es igual a al cuadrado sobre la gravedad por B al cuadrado. Es Q, el caudal de diseño, la 81, y B, que es el ancho del 0.40. Entonces la altura crítica me da que es 0.05 metros, es decir, 5 centímetros aquí abajo del canal. Aguas arriba tenemos la longitud total del canal. Vamos a suponer un espesor de muro de esta, es decir, aquí en este punto 30, es decir, que me da 1.05 metros. La pendiente aquí la tomaron del 3% y un borde libre de 15. Entonces, para calcular H sub 0, es decir, la profundidad del agua arriba, teníamos la fórmula esta, ya tenemos HE, que es la misma altura crítica. Tenemos la pendiente, tenemos la longitud del canal, es decir, tenemos los componentes aquí, y me da que toda esa altura es de 0.06 metros. Entonces, para calcular H0, es decir, este que está aquí, todo el alto del canal, entonces debo tener en cuenta que ese punto es H0, pero H es la altura del agua más el borde libre. Entonces 0.06 más 0.15 metros que yo borde libre, lo cual me va a dar 0.21 metros. Y el H total, H0 más, miren que aquí está, y por la longitud que me daría esta distancia de aquí, pendiente por la longitud me da esta distancia, el borde libre. Me da 0.24. Ahora calculo la velocidad del agua al final del canal con la fórmula de la altura crítica, ya la tengo.
y me da que es 0.69 metros por segundo y entra en un rango entre 0.3 y 3 metros por segundo, o sea que está bien. Lo mismo aquí que pudiese decir la velocidad no moviendo, tengo que aumentar o disminuir este ancho de aquí. ¿Sí? O la pendiente. ¿Está claro? Luego diseñamos la colección, la misma historia con la ecuación del chorro. XS, que es, me da 0 acá, y aquí, y miren que aquí me dio mayor 0.7 metros, entonces me da esa distancia de 0.7 metros. Acá, acá en este punto trabajaron con 1.5 y esta cámara va a estar centímetros por debajo de la cota del fondo del canal. Aquí hay muchas cosas que hay que suponer, pero que más constructivo, desde el punto de vista constructivo, hay cosas que se facilitan. Entonces, por ejemplo, a veces que no punto 1 metro, el ancho no lo aproxima a un número cerrado y con eso recalcula nuevamente. Luego, calculamos el muro de contención. Por aquí vamos a ver. El muro de contención es estos que están aquí. Esto que está por aquí anaranjado. Todos estos son los muros de contención. Entonces, los muros de contención deben estar por de la lámina de agua. Entonces, acá ya tenemos el caudal del río. El caudal máximo en los datos que nos daban era de 1 metro por segundo. Entonces, ya yo puedo calcular la altura que va el río en ese punto, la altura máxima. Entonces me da 0.67. Ellos toman un borde libre de 33 centímetros. ¿Para qué? Para que les dé cerrado 1 metro. Entonces, H en borde libre me daría 1 metro. Entonces, la altura de los muros será de 1 metro. Luego, nos dicen que en el fondo de estación tiene una cota de 100. Entonces, desde ahí empezamos a sumar que nos dieron y podemos calcular de cada uno de los elementos de los componentes de esa boca toma. ¿Sí? Y el caudal de exceso, me dicen que el caudal promedio del río es 0.2 metros cúbicos por segundo. Hallamos la lámina de agua, vemos cuánto se la rejilla, es el caudal captado, me da que es 0.152. Pero ¿cuál era el caudal de el que necesito realmente? Es 0.013, es decir, 13 litros por segundo. Entonces resto 0.152 menos 0.03 y me da que tengo de exceso 0.139 metros cúbicos por segundo, los cuales debo devolver al cuerpo de agua. ¿Sí? Y aquí diseñamos lo mismo. De la lámina con la misma fórmula del vertedero. Entonces calculo lámina de agua va a tener 14. Entonces la cámara de recolección, ¿cómo va a ser? Tiene que pasar una cámara. Entonces la velocidad de ese caudal va a ser de 0.68 metros por segundo. Con la misma chorro, entonces voy a calcular cuál es la separación entre el vertedero y la cámara. Ya teniendo todos esos datos, miren, debería tener un plano donde dé más detalle. Entonces vengo y tengo que el ancho es 0.5, pero yo le hice unas contracciones laterales y lo dejé de 1 metro. Calculé que eran 12 orificios, iban a ser de media pulgada.
que la separación entre las varillas era de 0.05. Del canal era de aquí de la rejilla, del canal este era de 0.40. Aquí miren que están las cotas. Entonces, como me decían que la cota aquí en el fondo era de 100, la cota, entonces empecé a sumarle o a cada uno de las dimensiones que yo calculé. De esa manera puedo tener un plan definido. Aquí también puedo mostrar cuál es el ancho del canal, cuáles son las alturas de agua abajo y agua arriba. ¿Ok? Entonces, de todas maneras, repasen y miren el ejercicio. ¿Tienen alguna duda en la próxima clase? Y vamos a continuar un poco ya con el tema de entonces el agua casi que el tratamiento de Sucre se abastece de subterráneas. Importante este tema para nosotros. El agua subterránea, pues generalmente tiene componentes: extracción, evaluación y explotación. La exploración, ahí nos ayudan mucho los geólogos, o también hay personas especialistas en hidrogeología. Después viene la evaluación y después viene la explotación. También juega un papel muy importante las autoridades ambientales, que son las que regulan el uso del recurso hídrico, es decir, del agua. Ellos en algún momento nos permiten, nos dan un permiso para poder explorar el acuífero. También nos dan un permiso para poder explotar el recurso hídrico. ¿Cómo se llama la corporación o la autoridad en la zona de la Sabana? Sabana, Morrosquillo, Montes de María. Es jurisdicción de Carsucre. San Jorge y Mojana es jurisdicción de Mojana. Entonces, a estas autoridades son las que debemos solicitarle el permiso para el uso del recurso hídrico. Entonces, en el exploración tenemos diversos métodos para poder explorar. Para poder darle un permiso de exploración a Carsucre, nosotros debemos tener un estudio, el cual puede ser interpretación de mapas, fotografías, fotointerpretación o perforaciones, métodos geofísicos como refracción química, resistividad eléctrica, refracción sísmica o perfil. El más usado en nuestros proyectos es la geoeléctrica, que consiste en colocar un generador eléctrico y trasladar un pulso de energía a las capas de suelo, y dependiendo de la resistividad, cada estrato
debe tener una resistividad diferente dependiendo de sus características. Donde hay agua, la resistividad es totalmente distinta. Entonces, ya con eso tenemos una idea de en qué estratos podemos encontrar el agua. Voy a dar aquí un informe geoeléctrico, perdón, de un proyecto, para que ustedes miren y se den cuenta cómo nos presentan a nosotros los geólogos este tipo de informes. Entonces, aquí dice que es un estudio geoeléctrico para explotación subterránea en el municipio de San Juez. Aquí en este punto podemos ver los equipos que nos producen la energía hacia el subsuelo y darle una interpretación a ese lado. Ellos, cada sondeo que hacen se llaman sondeos eléctricos verticales, se les conoce con el nombre de CEP, sondeos verticales. Entonces, ubican en qué coordenadas se hicieron y en qué ubicación. Y los con mapa, miren que aquí esto se hizo en la zona entre San Juez, que está hacia acá, hacia el sur, y Don Alonso. Entonces aquí el sondeo 1 se hizo en el sondeo 2, sondeo 3 y sondeo 4. También ubican los pozos existentes en cada punto existente, y acá hay otro pozo existente. También lo ubican acá en otro mapa. Miren, aquí se puede ver, y tenemos también información de los arroyos y de los cuerpos de agua que pasan por estos puntos. Está el inventario de pozos, cuáles son los pozos existentes. O sea, hay un pozo de San Juez que le están dando 17 litros por segundo con una bomba de 60 caballos. Hay un pozo en una finca que es de pequeño, tiene 100 metros de país y apenas están captando 1 litro por segundo, pero una bomba pequeña de 2 metros, de 2 caballos. Este es el pozo acueducto más cercano. Este es el pozo de la finca. También nos dan una geología presente ahí en ese punto. Una columna estratigráfica de periodos de las que están ahí, Paleoceno, el Cretácico, todo eso. La geología local, las formaciones que están en ese punto. Aquí esto es un afloramiento de la formación Betulia. ¿Cómo es esos elementos ahí? ¿Cuál es la característica hidrogeológica? Esta es la aquí, y esta es la formación Cincelejo. Esto es más que todo un tema de geología, pero conocerlos. Y aquí entran en detalle en la geoeléctrica, cuál es la base del método. Ustedes aplican una corriente lenta en el suelo a través de unos electrodos. Dependiendo de la variación en la conductividad, se puede ver que, o sea, ellos interpretan qué tipo de material se encuentra en ese punto. Los equipos que utilizaron, entonces tienen una unidad de potencia, tienen una fuente de energía que es una batería de 12 voltios. Estos son los equipos. Entonces aquí ya ellos interpretan. Miren que esta es la resistividad y las propiedades.
a las que se encuentra esa capa y pueden decir cuál es la característica hidrogeológica de ese estrato, que es areniscas meteorizadas, guillolitas, o cualquier otro tipo de material, y ellos van, para cada sondeo hacen lo mismo. Y en última, lo que pues a nosotros nos interesa es saber si hay o no hay agua. Entonces ellos nos dan inundaciones y unas caudales aproximados, pues nos dan un perfil o un corte geoeléctrico en el cual nos indican sondeos y cuál es el sondeo 3 y el sondeo 4 es la zona con mayores probabilidades de encontrar la edad y la calidad requerida. Y además que miren que si la zona amarilla esta es la zona de interés, el CEP1 en el sondeo está mucho más profunda, casi 200 metros, que si lo hago acá por el sondeo 4, que apenas está a 10 metros. Entonces, tratando de coger la mayor profundidad del acuífero en la zona que se requiere. Y acá me dan las recomendaciones. Entonces se recomienda una profundidad de 300 metros de exploración. Después el diámetro que debo hacer la perforación exploratoria para tener el pues necesario, poner los filtros. Y aquí firma el ingeniero geólogo, hidrogeólogo, en este caso fue el ingeniero Antonio. Y pues este es el estudio geoeléctrico, el cual me sirve a mí para solicitarle a la corporación exploración. ¿Sí? Después viene un componente de evaluación. Entonces ya yo ya habiendo hecho la perforación, pues yo tengo que hacer una prueba de bombeo. La que va a decir a mí cuál es el caudal máximo, cuál es la producción del acuífero en ese punto y cuál podría ser la producción del pozo. El caudal de la producción del acuífero máximo obtenido sin que haya una disminución perjudicial en la altura hidráulica que impida el flujo de agua en cantidad de pozo. Y la producción es el caudal máximo de tal manera que se evite el nivel de agua por debajo de la succión de la bomba. La etapa de un pozo es que el agua se quede sin agua, entonces ese sería la producción del pozo, sería el caudal máximo de tal manera que eso no pase, que el nivel por debajo de la succión. Y la evaluación, ya cuando ya yo hago mi explotación, la corporación tiene el deber de hacerle un intento a ese pozo y mirar cómo se está comportando a lo largo de los años. Ahora, los acuíferos, de acuerdo con el grado de confinamiento, se pueden clasificar como confinados o confinados. Los acuíferos no confinados solamente tienen una capa inable abajo, arriba están libres. Los acuíferos confinados tienen dos capas, están entre dos capas inables. Es decir, que están sometidos a una presión. Ellos están encerrados en una... Entonces, recuerden que hay dos tipos de acuíferos, dependiendo del grado de confinamiento. Confinados o no confinados. Los confinados están entre dos capas impermeables. Entonces, hay una, la superior se le conoce como acuicierre superior, que genera en arcilla, y el acuicierre generalmente de una roca. Los acuíferos no confinados solamente tienen una capa impermeable de arcilla abajo, arriba están libres. Vamos a dar el tema de caudales en medios porosos, lo cual fue como la persona que hizo varios experimentos en esto fue Darcy.
para ver cómo era el movimiento del agua en estos medios porosos, que es casi lo mismo que lo que hace el agua en la naturaleza cuando se filtra por el suelo. Entonces, la próxima clase continuamos con este punto. Gracias por su atención. El viernes. Viernes, profe. Profe, disculpe, yo tengo una duda con respecto Dígame. a que tengo una falla en la clase y yo no he faltado ninguna. ¿Cómo es tu nombre? Michael Morales. De pronto no fue que faltaste, sino que entraste tarde. La primera clase yo entré puntual. Fue la que todos planearon. ¿Y por qué no tenías? Porque no tengo. Solo eso es lo que estaba bien. No sé qué pasaría. Bueno, vamos para ver porque puede ser raro. Igual eso es apenas 1.5, eso no es mucho. Eso ayuda, profe. Ese 0.5 ayuda. Bueno, ahí cuadramos bien. Entonces, tenía una duda con respecto acá al ejercicio. Ya, alegrado. Tienen una duda por lo menos. Entonces, listo, nos vemos. Listo, profe, gracias.